Buenos días, ¿cómo están ustedes esta mañana? Espero que estén pasándola bien y sé que en estos momentos son tiempos difíciles, sin embargo, qué bendición poder saber que nuestro Dios es nuestro pastor, que Él es fiel. Y hoy quisiéramos ver algo muy importante. Creo yo que vivimos en tiempos en los cuales tenemos la gran oportunidad de ejercer nuestra fe. Eso es lo que Dios desea, que esa fe que decimos tener la podamos estar ejerciendo en estos momentos. Él nos reta a través de toda su palabra a que nosotros vivamos por fe y no por vista. Siempre seremos desafiados y siempre somos desafiados a vivir por fe y no por vista. Y ahora más que nunca estamos siendo desafiados a vivir y compartir esa fe que nosotros profesamos que tenemos. Y sé que son tiempos difíciles, sin embargo, en medio de todo esto, tenemos una fe que es real, genuina, verdadera, y como dije antes, es un tiempo en el cual podemos ejercerla para que otros puedan ver. El asunto es cómo yo estoy enfrentando esa fe. ¿Cómo estoy enfrentando esta situación con la fe que digo yo que tengo? Nuestra fe está siendo probada, no hay duda al respecto. Pero saben, a través de todos los siglos, nuestra fe, la fe de muchos hijos de Dios como usted y yo, ha sido probada. Y no hay duda que en estos tiempos tan difíciles es precisamente en donde tenemos la tremenda oportunidad de ejercer esa fe que decimos tener, que decimos profesar. Constantemente, nuestra fe no es solo probada ahora, pero va a seguir siendo probada aun cuando toda esta crisis pase, porque va a pasar. No te desanimes. Es difícil, pero va a pasar. Y lo que Dios quiere es que nos concentremos y tomemos la prioridad de conocerle aún más a Él. Imagínense, ahora que estamos en casa, que tenemos que estar, qué gran oportunidad para poder hacer que esa fe continúe fortaleciéndose, para poder siempre enfrentar lo que pueda venir. Y para esto quisiera ir esta mañana al pasaje de Hebreos. En Hebreos capítulo 11 tenemos una gran bendición de ver hombres y mujeres como usted y yo que tuvieron una fe, que pudiéramos decir fe increíble, pero la realidad, esa fe que tú y yo podemos tener. Voy a leer en donde estaremos esta mañana, en el capítulo 11, versículo 31 en adelante. Dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Imagínense la fe de estos hombres y mujeres. Y cuando vemos la lista, y yo quisiera tomarme el tiempo esta mañana de poder ir a través de cada uno de ellos y ver algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros en estos momentos tan cruciales en nuestra vida y tan cruciales en el mundo entero, en donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos la gran oportunidad de, al estar ejerciendo esta fe que decimos tener, sea una fe que es tan genuina que va a ayudar a otros a ver la realidad de lo que nosotros somos, de lo que Cristo hace, de lo que Dios, nuestro pastor, nuestro Dios fiel hace y hará, no solo en nuestras vidas, pero a través de muchas cosas. Esta fe es la que va a vencer esta lucha en la cual nosotros nos encontramos. Esta fe es la que nos va a ayudar a seguir adelante ahora, durante este proceso, pero también después. La misericordia de Dios es grandísima. Note lo que dice. Rahab quizás era una de esas personas que no pensaríamos que sería considerada para anotarla aquí, porque el mismo Dios nos dice, por la fe, Rahab la ramera. Imagínense, nos recuerda. Y no es que Dios desea que hablar mal de ella, pero lo que está haciendo aquí es lo que ella era y lo que ahora ella es en Dios. Y como Él la pone aquí, por la fe Rahab, la ramera dice, no
pereció juntamente con los desobedientes. Una prostituta gentil pertenecía a un pueblo que Dios había marcado para ser destruido, los amorreos, pero en su misericordia. Y noten algo muy importante que debemos considerar, porque a veces decimos, bueno, Dios no tiene compasión por muchas de estas personas que quizás nosotros pensamos a veces que deben morir. Sin embargo, Dios tiene misericordia si la persona viene a Él. Esto fue lo que hizo Rahab. No es quien lo merezca, pero para todo aquel que cree en Él. Rahab tenía la misma luz que todos en Jericó, pero la Biblia dice que ella obedeció y dice que no fue desobediente. Quiero que leamos en el libro de Josué capítulo 2, donde se nos narra de ella, capítulo 2, y voy a tomarme el tiempo de leer en el versículo 8 y 9. Mire lo que nos dice el Señor. Antes que ellos se durmiesen, hablando de los espías, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¡Wow! Esta mujer y todos en Jericó se dieron cuenta de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios podía hacer, pero ninguno vino a Dios, sino ella, reconociendo que Dios era un Dios verdadero, y ella creyó. Y por medio de que ella creyó, la Biblia nos dice que ella salvó a su familia. Porque después de que toda la ciudad es destruida, llegan a donde ella está y ella está ahí con toda su familia. Qué tremenda promesa. Quiero que recuerde algo. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, cuando Pablo y Silas están en la cárcel y son liberados por Dios, literalmente, el carcelero viene a ellos y les dice, ellos dijeron, cuando él les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta en Hechos 16, versículo 31 es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y él agrega, tú y tu casa. Quiero que piense en eso. ¿Qué oportunidad tenemos de, al estar ejerciendo esa fe que usted y yo decimos tener en nuestro Señor, y nuestros familiares ven esto? Qué tremenda oportunidad ver que toda mi familia puede llegar a conocer a Cristo como su Señor y Salvador en medio de esto. El asunto no es tanto de que si vamos o no vamos a contraer la enfermedad. El asunto es si van o no van a creer. Y Dios te va a usar a ti en medio de todo esto. Porque créeme, están observándote, están mirando y están diciendo: si esa fe que tú tienes es real, a lo mejor van a venir y creer. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que su familia está dentro de la promesa de que lleguen a conocerte. Toma ventaja de estos momentos. Háblales de Cristo. Diles lo que ella, Rahab, convenció a su familia. Quizás algunos de ellos estaban todavía incrédulos, sin embargo, ella les convence de que hay un solo Dios, y por medio de esto, toda su familia es salva. ¡Qué fe de mujer! ¿Y no es cierto que es la misma fe que tú y yo tenemos en este preciso momento? En medio de todo esto, sí, claro que es un poco temeroso, claro que estamos preocupados por lo que pudiera pasar aquí o allá, pero piensa en la tremenda oportunidad que tienes de ejercer esa fe. La Biblia nos sigue diciendo: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de... el tiempo me faltaría. Hay tantas cosas que Dios quisiera escribirnos. Sin embargo, puso algunos nombres ahí, y en algunos sectores de la palabra de Dios vamos a encontrar algo en cuanto a estos individuos. Así que yo quisiera tomarme el tiempo en estos momentos ahora de ver algo en cada uno de ellos. Porque dice aquí Gedeón. Gedeón fue un juez y líder militar. Recuerden la historia ahí en Jueces capítulo 6, versículo 8, y yo creo que es una muy buena oportunidad cuando menciono estos pasajes, que durante este tiempo que llamamos cuarentena, tomes el tiempo y estudie estas citas bíblicas. Pero no solo eso, estas historias. ¿Sabe lo que van a hacer estas historias? Van a enriquecer tu fe, te van a animar. ¿Para qué? Para que esto del coronavirus sea algo más fácil de poderlos llevar, porque de pronto estás viendo la gran oportunidad que Dios te está dando para
ejercer la fe que tenemos en Él. Fue un hombre líder militar. Israel estaba siendo oprimido por estos pueblos, pues siempre que tenían sus cosechas, todo listo para ser cosechado, venían, lo tomaban todo y lo destruían. Imagínense el problema que está sufriendo Gedeón. Dios lo llama, lo invita para que él pueda liberar a Israel. Y empieza con un ejército de 10,000 personas, pero Dios dice no. Dios no quiere, para evitar que Israel creyera que lo haría con sus propias fuerzas, Dios reduce el número de hombres a solo 300. Y con esto le da la victoria. Imagínense, con solo 300 hombres contra un ejército de miles, Dios le da la victoria. Porque ¿saben qué? Gedeón creyó a Dios. Simplemente, él creyó que Dios lo podía hacer y lo hizo. Y qué bendición. Ve a Jueces y estudia esto. No solo dice de Gedeón, pero también nos habla de Barak. Y dice su nombre, se menciona brevemente en Jueces capítulo 4 y capítulo 4 y capítulo 5. Puedes ir ahí y estudiar. No se nos dice mucho de este hombre, pero Barak creyó la promesa de victoria y no le importó en lo mínimo que una mujer recibiera todo el crédito por la conquista contra Sísara, capitán del ejército de Jabín, un grupo contra Dios, enemigos de Dios. Barak no se preocupó por el poder que Sísara podía tener, porque él sabía que su Dios es un Dios poderoso. Sabía que Dios podía hacer lo que estaba prometiendo que iba a hacer. ¿Y qué pasó? Lo hizo. Por eso Barak aparece en la lista de hombres y mujeres que simplemente creyeron a Dios. Tú y yo tenemos el poder de Dios, tal como Barak, porque su palabra nos dice que ahora en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. No solo menciona a Barak, pero luego nos dice de Sansón. Sansón, en el capítulo 13 y 16 de Jueces, puedes ahí ver la historia. Ahora, Sansón no es muy recordado por su fe, él es recordado más que nada por su fuerza. Y cuando estamos, ¿verdad?, escuchando las historias de Sansón, nos ponemos a pensar muchas veces en lo fuerte que era y lo poderoso que era, cómo Dios le dio ese poder. Pero más que esto, Dios nos dice, y lo pone aquí en la lista de hombres y mujeres de fe. Fue un hombre en muchas áreas inmaduro, egoísta. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Lo usó. ¿Por qué? Porque Sansón creyó en Dios, vivió por fe. Fue un juez en Israel con la tarea específica de vencer a los filisteos. Y fue el Espíritu de Dios quien lo fortaleció y por medio de él venció a los filisteos. ¡Qué precioso! ¿Sí? Sansón, cuando ustedes lean la historia de él, se van a dar cuenta que bastante inmaduro, hasta desobediente a Dios en muchas áreas. Sin embargo, él creyó a Dios. Y porque creyó a Dios, Dios le dio la victoria. Y no solo eso, por medio de Sansón es que el pueblo de Israel es liberado. ¿Por qué? Porque todos estos filisteos fueron quitados. Casi pudiéramos decir hasta borrados del mapa. Pero no solo Sansón, la Biblia nos sigue diciendo que también tenemos a Jefté. Jefté fue un juez que precedió a Sansón. Y esta historia los puedes encontrar en Jueces también, capítulo 11 al 12. Uno que fue odiado por sus hermanos porque era medio hermano de ellos y su madre fue una prostituta. Qué triste. Quiero leerles en Josué capítulo 11, porque este es un caso que quizás muchas veces podemos relacionar muchas personas. Jueces capítulo 11, y voy a leer versículos 2 y 3, porque quiero que vean la condición de este hombre, cómo podría él quizás haberse sentido. Dice, y capítulo 11, versículos 2 y 3 de Jueces, y estoy con razón porque estoy en Josué, y es Jueces 11. Muy bien, noten lo que dice aquí, versículo 2, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer.
Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Qué condición de hombre? Dios lo incluye en la lista de hombres de fe. Imagínese uno que se sintió despreciado, deshonrado, la familia no lo quiso, sus propios hermanos no quisieron nada con él y lo hacen literalmente echado. ¿Cómo crees que te sintió este hombre? Pero sabe, eso no hizo que no creyera en su Dios. Más tarde, si lees la historia, que espero te tomes el tiempo durante estos días, te vas a dar cuenta que estos mismos hermanos luego lo llaman, porque reconocen al Dios de Jefté, y por medio de él es que Dios les libera. ¿Por qué? Porque Jefté creyó a Dios y venció a los amonitas y liberó a Israel. No solo esto, luego nos habla de David. Ahora, de David, tú y yo sabemos bastante de él. Quizás uno de los personajes favoritos, porque leemos mucho de él, conocemos mucho de él, y nos anima bastante el poder estudiar la vida de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabes por qué fue conforme al corazón de Dios? Creyó a su Dios, y por eso está incluido también aquí. Su confianza en Dios nos dio inicio cuando era solamente un jovencito. Jóvenes, quizás si están escuchándome, ojalá usted puedes confiar plenamente en Dios, puedes tener una fe genuina. Sí, yo sé que al entrar a la universidad y lugares así, y en medio de toda esta crisis, tu fe está siendo probada y quizás hasta desafiada. Sin embargo, David creyó a Dios. Cuando David es usado por Dios para eliminar al gigante Goliat, en 1 de Samuel, capítulo 17, mire lo que nos dice ahí, 1 de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer en el versículo 37. 37 nos dice lo siguiente: añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también, escucha bien, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué crees? ¿No crees que Dios nos va a liberar de esta situación? Por supuesto que sí, porque Él es un Dios fiel, misericordioso, es nuestro pastor y Él nos va a librar. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Así que, ¿qué es lo que hace él? ¿Voy a eliminar a este filisteo porque era más fuerte que él? ¿Confío en eso? No. Más adelante en el versículo 45 dice, entonces David dijo al filisteo, note lo que dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y nota, me encanta esta parte que dice él aquí. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Él creyó a Dios. Él sabía quién era su Dios. Él no tenía que depender de un ejército. Él no tenía que depender de una fuerza física. Él no tenía que ser un hombre fuertísimo para poder vencer como creemos que vamos a vencer este asunto del virus. No. Simplemente ejercer la fe que tú dices tener, la fe que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la fe que ahora necesitamos ejercer para saber que esta situación va a pasar. Me encanta lo que sigue porque dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¡Wow! Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Por qué? Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Me pregunto, una vez que todo esto pase, ¿sabrá el mundo que hay un Dios, un único Dios? Y yo creo que ahí está la clave para nosotros. En medio de todo esto que estamos pasando, que no es fácil, claro que no. Quizás algunos ya están hasta cansados y están, ¿verdad?, teniendo mucho conflicto en el hogar porque ya han pasado mucho tiempo y todavía nos espera más tiempo. Sin embargo, qué oportunidad tenemos. ¿Conocerá el mundo que hay un solo Dios, que hay un Dios? Y llevémoslo a nuestra iglesia, llevémoslo aquí a Grace Way, pensando en nosotros, en el ministerio hispano, en la iglesia.
¿Conocerá Kansas City que hay un Dios al cual nosotros creemos y ejercemos esa fe que Él nos ha dado? ¿O simplemente será otra cosa que pasará más y seguimos haciendo iglesia? No. Dios está en control y nos está dando una tremenda oportunidad para que tú y yo demos a conocer esa fe que proclamamos, que decimos tener, porque es algo real, tal como ocurrió. Cuando sus hermanos y el rey temblaron de miedo, David confió en Dios y venció al gigante con una piedra. ¡Wow! ¿Qué te dice eso? Mi Dios es increíblemente poderoso. ¿Cómo vamos a vencer esto? Ni tengo la menor idea. Pero una cosa sí te digo, lo vamos a vencer. ¿Por qué? Porque creo que mi Dios es grande, maravilloso. ¿Está tu nombre en esta lista? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Dios está usando a hombres y mujeres como tú y yo para que nos animemos en medio de una situación tan difícil. Pero no termina ahí, porque sigue diciendo de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y esto lo puedes leer en el primer capítulo, en el primer libro de Samuel, en los primeros 2 capítulos. Aunque no era un guerrero como los anteriores, ¿saben lo que hizo Samuel? Samuel peleó una gran batalla, la batalla de inmoralidad e idolatría en la nación de Israel, empezando por sus propios hijos. Tuvo que estar firme en una sociedad corrupta y valientemente habló la palabra de Dios. Piensa un poco en la sociedad en que nos desarrollamos hoy en día. Cómo han dado vuelta a tantas cosas que Dios nos da, que Dios nos ha enseñado. Pero este hombre Samuel no tuvo temor, estuvo firme. Sus oponentes no fueron pueblos como los amorreos, los amonitas. Su oposición fue de su propia gente, su propio pueblo. Muchas veces es lo que encontramos nosotros. Y esta oportunidad de ejercer nuestra fe tiene que ver no solo hacia el mundo que no conoce al Señor Jesucristo, que no conoce a nuestro Dios, pero también hacia los que ya le conocen. Porque también vamos a hacer una influencia para que su fe sea una fe fuerte, una fe que se enriquezca. Muchas veces se va a necesitar mucho más valor para pararse firme ante los propios enemigos que salen de entre nosotros. Por la fe, Samuel gobernó, profetizó en medio de una sociedad muy corrupta. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque creyó a Dios. Vivió por fe y no por vista, que es el reto que Dios nos está dando. Él desea que tú y yo vivamos por fe. ¿Cuándo? Ya, hoy, mañana y el resto del tiempo que pueda venir. Concluye este versículo diciendo, así como Samuel y de los profetas. No se nos dice, pero no se mencionan excepto este que es Samuel. Estos, tal como los que mencionó antes, arriesgaron absolutamente todo porque sabían lo que tenían en Dios. Esto del coronavirus es algo que va a pasar. Es algo que será un día historia en que nuestros nietos van a leer al respecto. Pero el asunto es, oirán de la gran fe, de la fe que tú y yo tuvimos durante estos tiempos y cómo seguimos adelante. Con gozo, valientemente confiando en su Dios. Aceptaron todos estos hombres los mandatos de Dios para cumplir con su misión. No pelearon en campos de batalla, pero tuvieron muchas victorias. ¿Por qué? Porque simplemente creyeron a Dios. Ahora, quiero que vean lo que hicieron. Porque mira lo que nos dice, después de que nos da la lista de estos, y obviamente si estudias todo este capítulo, la próxima semana, Dios mediante, seguiré en otra de las versiones, de las porciones de este pasaje, pero después de que nos habla de Rahab, y después de que nos habla de Barak, de Gedeón, de Sansón, de Jefté, de David y Samuel, dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
Sacaron fuerzas de debilidad. Esto me encanta mucho porque dice sacaron fuerzas de debilidad. ¿No es lo que sentimos algunos de nosotros en este momento? Pensamos que ya no podemos más. Sin embargo, por esa fe que tenemos en nuestro Señor, sacamos fuerza de esa debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. ¿Por qué? Porque tenían su fe puesta en el Señor, en Dios, porque sabían quién era su Dios. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! ¿Por qué pudieron hacer esto? Simplemente creyeron a Dios. Simplemente ejercieron la fe que tenían en Él. Un común denominador en todos ellos es por fe. Y si tú lees todo el capítulo 11 de Hebreos, y yo te lo recomiendo, en estos días vas a tener mucho tiempo, siéntate, estúdialo, repásalo, medítalo y nota que dice por fe, 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 este y aquel, por fe Noé, por fe Abraham, todos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto por fe? Porque creyeron a Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? El justo vivirá por lo que dice Dios, por lo que dice sus escrituras. Quiero usar un ejemplo en el libro de Lucas, porque cuando el Señor Jesús está hablando de perdonar a los discípulos o que ellos aprendan a perdonarse unos a otros, no, el Señor Jesucristo en el contexto de perdonar a los demás dice en Lucas capítulo 17 versículo 4 lo siguiente: y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Los apóstoles entonces le dicen en el versículo 5, nota lo que dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es decir, para poder hacer esto, Señor, vas a tener que aumentar la fe. En otras palabras, ellos dicen, Señor, danos más fe para que podamos hacer esto. Pero la realidad no tiene que ver con más fe, porque ellos tuvieron todo lo que necesitaban. El Señor les contesta en el versículo 6. Entonces el Señor les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Wow, sí, el Señor les está respondiendo a que no necesitan más fe. El asunto no es que necesito más fe, el asunto es ejercer la fe que ya tengo en Él. Porque Él les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y no sé si has visto un grano de mostaza. Hace muchos años prediqué sobre la fe, este grano de mostaza. Y lo que hice en ese tiempo fue que fui y conseguí granos de mostaza para dar a cada persona que entró al auditorio ese domingo. Y era súper, súper pequeño. Una cosa pequeñísima. Y nota lo que dice él, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Wow. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Creo que el problema de muchos de nosotros es creer a Dios. ¿Y por qué tenemos ese problema? Yo creo que porque no pasamos tiempo conociéndolo como Él es. Tú y yo tenemos la bendición de ser hijos de Dios. Muchos que me están oyendo esta mañana quizás no. Y es una oportunidad para que en medio de todo esto tú puedas venir a la fe en Él. El asunto es si crees o no crees. Y quiero recordarles, inclusive a nosotros como hijos de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 10 del libro de Romanos, algo que la gran mayoría de nosotros conocemos. Y cuando estamos hablando de que el Señor, auméntame la fe, yo quiero creer, en otro pasaje, Él habla de la importancia y necesidad de que ayúdame en mi incredulidad. Porque sí, en momentos como los que estamos viviendo, va a ocurrir. Vamos a pensar, ¿de veras esta fe que tengo en el Señor es genuina? ¿Es real? Y yo creo que después de que todo esto pase, tú vas a poder decir, wow, es cierto, era real. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar hasta que eso sea una realidad, sino empezar ya a vivirlo? Déjame darte algo práctico, porque aquí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17,
quiero que oigas lo que dice Pablo a los hermanos que están en Roma. Les dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú quieres que tu fe se fortalezca? Porque no va a crecer. El asunto es, la fe que tienes tiene que ser alimentada con la realidad de lo que es Dios. Y por eso, cuando después de escuchar esto y al salir de tu casa o donde estés, Dios tiene un montón de cosas aquí que te van a ayudar en tu fe. Y nota lo que Él está diciendo claramente. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Creo que estás en una posición fantástica. ¿Y por qué digo esto? Porque tienes bastante tiempo ahorita. ¿Qué oportunidad más grande de poder ir a través de toda la palabra de Dios en estos días? Bueno, pero es que ahora no tienes la excusa de que estoy muy ocupado, que no puedo hacer esto. Hay algunos que todavía están asistiendo a sus trabajos, algunos que están haciendo cosas. Sí, eso lo entiendo. Muchos tenemos que estar en la casa, no podemos salir, a no ser que sean cosas necesarias. Y espero que tú estés respetando eso. Pero dice que la forma en que mi fe se va a alimentar es por oír la palabra de Dios. Te reto esta mañana a que estos pasajes que vimos en el libro de Jueces, rápidamente, estos hombres y mujeres que Dios está mencionándonos aquí, ve, estúdialos, aprende de ellos. Date cuenta que tu fe es genuina, real, y que Dios desea que en estos momentos, que para muchos es difícil y trágico, te está dando la oportunidad de ejercer esa fe que es algo genuino. La fe no es medible por lo más grande o pequeño. Por el contrario, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Quizás por eso tu familia no ha venido a conocer a Cristo, porque no crees que Dios es capaz de hacerlo. ¡Wow! ¡Qué tremenda oportunidad en estos días de ver que Dios puede hacer cosas grandes! No solo de liberarnos de toda esta epidemia, pero más que eso, liberar a aquellos que están en la epidemia del pecado y que un día perecerán sin Él. Si lo que se necesita no es mucha fe, es una fe viviente, es una fe real, es una fe genuina. Y Dios nos dice, Dios nos habla de cómo nosotros podemos alimentar, ejercer, cultivar esa fe que ahora tenemos en Él. Permíteme preguntarte, ¿qué tal es tu fe? Te pregunto, ¿crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Porque caminar por fe es la absoluta seguridad del Hijo de Dios. No caminar por vista. Y hoy tenemos esa tremenda oportunidad. ¿Es tu fe como ese grano de mostaza? ¿O te falta? Toma tiempo y cultiva esa fe. Y te prometo que tu vida va a cambiar por completo, porque es algo que Dios te ha dado. Es algo que viene de Dios, no es de nadie de nosotros. ¿Qué oportunidad tenemos en este momento de ejercer esa fe que decimos tener? Momentos cruciales, momentos que Dios está en control y momentos en que Dios desea que a través de todo esto su nombre sea reconocido a través de toda la tierra. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias por cada persona que está escuchándonos a través de esta sintonía hoy. Dios, sabemos que no podemos estar reunidos como tú nos dices en tu palabra, pero esto nos permite llegar a cada hogar de mis hermanos, hermanas. Y Padre, oro para que tú uses esta tu palabra, para que fortalezcas la fe que tenemos en ti. Y que, Señor, hoy podamos continuar en una forma muy, pero muy diferente, reconociendo que esa fe es genuina, porque es una fe que viene de ti. Padre, oro para que tú traigas ánimo a cada persona, ánimo a aquellos que están desanimados por todo lo que está sucediendo, aquellos que están temerosos. Recuérdales, oh Dios, que tú eres un Dios fiel, eres nuestro pastor, eres un Dios que nos ha dado una fe que es real, genuina. Fortaléceles, oh Padre Celestial. Y a la mayoría de nosotros, ayúdanos no solo a que podamos estar creciendo en esta fe, pero ayudar a otros que necesitan
conocerte. Dios, muchas gracias por lo que harás. Gracias porque eres grande y maravilloso. Oro en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.